Saludos a todos. Nuevamente vamos a revisar en esta ocasión, en esta sesión, el tema relacionado con sistema endocrino. Cabe recalcar nuevamente que pues es una mera introducción lo que vamos a revisar. Nuevamente pues es un tema sumamente extenso del cual los libros de fisiología se detienen precisamente a explicar con mucho detenimiento cada uno de estos apartados. Vamos a señalar únicamente las cuestiones básicas necesarias. No nos vamos a meter de lleno en toda la activación de las hormonas prácticamente, debido pues a la complejidad, porque es importante señalar que el sistema endocrino va muy de la mano en la regulación del cuerpo humano con el sistema nervioso. Prácticamente ambos sistemas se encargan de regular las funciones en general de todo el organismo. Y van desde funciones que van desde el crecimiento y el desarrollo hasta el control de las actividades diarias que hacemos todo el día. Entonces, debido a esta complejidad, obviamente, pues estos temas se deberán de revisar con más detenimiento en sesiones futuras. Y sin más, vamos a empezar por entendiendo algunos conceptos. Las hormonas como tal, que es el tema principal que tendremos que revisar justamente ahorita en este tema, son sustancias sumamente importantes que precisamente van a cumplir una serie de funciones en distintos órganos del cuerpo humano. Y justamente para esto primero tendremos que entender qué es una hormona, ¿okay? Más allá de la concepción breve y burda que pueden llegar a tener todos, hay que tomar en consideración que una hormona es una sustancia liberada por una glándula que precisamente va a ejercer una función en un órgano distante, ¿okay? Justamente una glándula es un órgano especializado para la formación, producción, almacenamiento y secreción de las hormonas. Y precisamente estas se van a liberar al torrente circulatorio, la mayoría de ellas, y van a actuar en un órgano diana, en un órgano diferente del cual fue producido. Entonces, simplemente por la pura palabra de la etimología, la palabra hormona viene del griego hormón, que significa excitado, ¿okay? Entonces, excitado fuera de un contexto sexual, solamente nos hacemos referencia precisamente al hecho de estimular una acción, ¿okay? Entonces, las hormonas propiamente van a ser sustancias que pueden estar principalmente formadas por pueden ser péptidos, o sea, son derivados de proteínas, pueden ser derivados de los ácidos grasos o esteroides, y son prácticamente los dos principales componentes que van a producir precisamente este tipo de sustancias, ¿okay? Obviamente pues dependiendo de las conformaciones vamos a encontrar muchas características diferentes. Por ejemplo, todas aquellas hormonas que son derivadas de ácidos grasos comparten un mismo grupo de base, y las que son derivadas de proteínas, por el contrario, pues sí tienen más diferencias en particular. Antes también de abordar el tema del sistema endocrino, hay que recordar unos conceptos importantes que ya habíamos revisado anteriormente, que son precisamente la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. Como habíamos comentado ya en una sesión previa, la retroalimentación negativa es un mecanismo que me va a permitir precisamente cumplir con las necesidades de una función de alguna célula o de un cuerpo, de un organismo, perdón, o de un órgano, y al momento de que estas necesidades han sido cumplidas, el mismo estímulo que inició precisamente una serie de respuestas va a eliminar precisamente estas respuestas a sí mismo. O sea, entonces el ejemplo básico para explicar retroalimentación negativa sería precisamente el sistema endocrino. Tenemos justamente, por ejemplo, que en el organismo se quiere realizar una función en particular, digamos que un tejido crezca en tamaño, ¿no? Entonces, desde
el cerebro vamos a liberar una hormona especializada que estimula a un órgano secundario, que estimula la liberación de otra hormona, que va a estimular a una glándula que estimula la liberación de otra hormona, que va a permitir estimular a un tejido para que éste crezca. En el momento en el que el tejido ha cumplido con el crecimiento deseado, el mismo tejido mandará una respuesta a la glándula inicial para inhibir toda la respuesta principal. ¿Okay? Entonces, las fases de retroalimentación negativa y retroalimentación positiva nos explican precisamente cómo es que participa el sistema endocrino en estas activaciones. Y recordemos que al fin y al cabo es una regulación que va a permitir precisamente el crecimiento y el desarrollo. ¿Okay? También hay que hablar que en conjunto con el sistema nervioso, el sistema endocrino va a tener la forma de regular, de controlar y de estimular a base de varios elementos. Ya habíamos mencionado, por ejemplo, en el sistema nervioso, que uno de los elementos que estimulan la sinapsis son los neurotransmisores, ¿no? Y precisamente los neurotransmisores, muchos de ellos están conformados por proteínas. ¿Okay? Ahora, en cuanto a las hormonas, porque vamos a encontrar que hay dos tipos o dos grandes grupos de hormonas, que son las endocrinas y en cuanto a hormonas endocrinas, son las parácrinas y las autocrinas. Las hormonas parácrinas son sustancias liberadas por la glándula que se van a liberar al líquido extracelular y van a viajar hacia un órgano o hacia una célula diana, donde se van a ejercer su función. Por el contrario, las hormonas autocrinas son liberadas fuera de la célula, al líquido extracelular, pero la hormona actúa sobre la misma célula que produjo la hormona. ¿Okay? O sea, la misma célula libera su hormona para que actúe sobre sí misma. ¿Okay? Entonces son dos tipos grandes de clasificación en cuanto a hormonas. Vamos a tener también combinaciones de neurotransmisores con distintas hormonas, que son las hormonas neuroendocrinas. ¿Okay? Y justamente van a ser semejantes a las parácrinas. La única diferencia pues es que tienen una relación muy importante en el sistema nervioso. ¿Vale? A lo largo de ahorita en esta sesión vamos a enfocarnos justamente más en hormonas parácrinas, y vamos a ir revisando poco a poco cada una de las glándulas que encontramos en el cuerpo humano, las hormonas que se producen y cuál es la función particular de cada una de estas. ¿Okay? Reitero, no nos vamos a meter mucho en el estudio particular de la producción, estimulación, secreción, formación, almacenamiento. Es un tema más extenso y precisamente se debería abordar de cada hormona en particular. ¿Okay? Lo que sí quiero que quede un claro es justamente que vamos a encontrar varias glándulas distribuidas en todo el cuerpo humano en distintos segmentos, y por lo general todas tienden a responder a los estímulos iniciales de las primeras dos, que son el hipotálamo y la hipófisis. ¿Okay? Prácticamente son las dos primeras glándulas que se encuentran en el sistema nervioso central, que se encargan precisamente de la regulación y de la secreción de todas las demás glándulas y de todas las demás hormonas en el cuerpo humano. ¿Okay? Es por eso que aquí en el esquema nos lo ponen como la primera parte. Como dato cultural, ahorita vamos a abordar más hipotálamo y hipófisis. Como dato cultural, se descubrió la función de la hipófisis mucho antes de que se descubriera la función del hipotálamo en parte del sistema endocrino. Y en algunos textos ustedes pueden encontrar que la hipófisis se consideraba como la glándula maestra, o sea, la glándula que rige todo el sistema endocrino. Y tiempo después se encontró que por el contrario la hipófisis tenía a alguien que le regulara. La glándula maestra tenía un maestro a su vez, que el hipotálamo es realmente quien coordina todas las funciones del sistema endocrino. Y como lo recordamos en la breve explicación que tuvimos en el sistema nervioso, recordemos que el hipotálamo es una estructura propia del mesencéfalo, la segunda porción embriológica del cerebro. Y justamente más allá de funciones de equilibrio, vamos a ver que pues tiene una relación muy importante en cuanto a la regulación endocrina, ¿no? Entonces esta porción corresponde al hipotálamo.
como mencionábamos, pues es una estructura netamente encefálica, y justamente el hipotálamo tiene una comunicación sumamente importante con la hipófisis. ¿Okay? Justamente la hipófisis desprende o se desarrolla directamente de esta estructura del sistema nervioso. ¿Okay? Acá, si lo vemos desde una imagen podálica, podemos encontrar varias estructuras nerviosas que podrán entender cuando revisen ya la anatomía. Por ejemplo, vemos los bulbos olfatorios, acá el nervio olfatorio, el quiasma óptico, aquí está seccionado el nervio óptico, y lo que me interesa justamente que veamos, aquí está el tallo de donde nacería la hipófisis. ¿Okay? Entonces, tanto hipotálamo como hipófisis son estructuras netamente propias del encéfalo. ¿Okay? Y tienen una comunicación muy importante. Ahora, me voy a detener a explicar primero todas las hormonas que secreta la hipófisis, y después vamos a explicar las hormonas que secreta el hipotálamo, sobre todo yéndonos por este pequeño dato cultural que mencionábamos. La primera en descubrirse que funcionaba como reguladora del sistema endocrino fue la hipófisis. La hipófisis anatómicamente se divide en tres segmentos: la adenohipófisis o parte anterior, la neurohipófisis o parte posterior, y entre ambas existe una parte intermedia que se llama precisamente pars intermedia, que va a dividir adenohipófisis de la neurohipófisis. Entonces, adenohipófisis, parte anterior; neurohipófisis, parte posterior. La parte posterior se llama neurohipófisis porque precisamente el tejido viene directamente de la hipófisis, desciende de esta estructura, mientras que la adenohipófisis, por el contrario, se ha desarrollado a partir de las células mucosas que durante la vida embrionaria se encontraban en la cavidad bucal. ¿Okay? Esto va a explicar precisamente, en cierta forma, la gran gama de secreciones que va a tener. ¿Vale? Ahora, la parte productora de hormonas es la parte anterior, la adenohipófisis. ¿Y por qué productora? Porque justamente vamos a encontrar grupos de células especializadas para la secreción de las distintas hormonas que vamos a ver a continuación. Por el contrario, la parte posterior o la parte neuronal o la neurohipófisis se encarga únicamente del almacén y de la secreción de dos hormonas que son producidas a nivel hipotalámico. ¿Okay? Entonces, adenohipófisis produce y secreta hormonas, mientras que la neurohipófisis solamente almacena. ¿Okay? ¿Cuáles son las hormonas de la adenohipófisis? Las principales, la hormona del crecimiento, la adrenocorticotropina, la estimulante de la tiroides, las gonadotrópicas y la prolactina. ¿Okay? Y las de la neurohipófisis, la antidiurética y la oxitocina. Vamos a explicar qué hace cada una de ellas. Bueno, la hormona del crecimiento, como su nombre lo dice, precisamente es una hormona que va a estimular a los tejidos para que aumenten en tamaño, aumenten en longitud, y es sumamente importante durante el desarrollo y el crecimiento del ser vivo. Justamente la hormona del crecimiento vamos a encontrar que está en concentraciones muy elevadas en pacientes pediátricos en determinados grupos de edad. ¿Okay? O sea, si tú comparas los valores de hormona del crecimiento en sangre de un niño con un adulto, vas a ver que obviamente la hormona está mucho más alta en un niño. Es de esperarse porque el niño está en crecimiento. Mientras tanto, un adulto a partir de los 18 años ya prácticamente no tiene crecimiento longitudinal. Entonces, la hormona del crecimiento prácticamente va a actuar en todos los organismos, en todos los órganos, en todas las células, en todos los tejidos, y solamente va a estar activa precisamente en ciertas etapas de la vida. ¿Okay? Por el contrario, cuando hay alteraciones de esta, ya estamos hablando de patologías, enfermedades. ¿Okay? Luego, la siguiente, la hormona adrenocorticotropina. La adrenocorticotropina, con esto ya podemos empezar a explicar justamente cómo es que la hipófisis regula a otras hormonas. La adrenocorticotropina o adrenocorticotropa justamente va a estimular la liberación de las hormonas suprarrenales. Más adelante vamos a ver cuáles son las suprarrenales, son dos glándulas que están arriba del riñón, pero justamente la suprarrenal asimismo es una glándula que también tiene varios tipos de hormonas. Pero estas se van a liberar siempre y cuando la adrenocorticotropina
estimule su liberación. ¿Okay? Siguiendo el mecanismo de retroalimentación negativa, retroalimentación positiva que veíamos hace un momento otra vez. Justamente la adrenocorticotropina se va a encargar de eso, estimular a que las suprarrenales liberen sus hormonas. ¿Okay? Y obviamente se liberan en ciertos momentos, por ejemplo en situaciones de estrés fisiológico, en situaciones de estrés psicológico también podemos encontrar alteración de estas, en situaciones donde la vida peligra, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, la hormona estimulante de la tiroides, como su nombre lo indica, estimula la tiroides para que libere las hormonas necesarias que produce esta glándula ubicada en el cuello. ¿Okay? Luego tenemos las hormonas gonadotrópicas, que son la folículo-estimulante y la luteinizante. Ambas hormonas son sumamente importantes para precisamente la liberación de las células propias de la reproducción. Entonces, tanto folículo estimulante como la luteinizante van a actuar precisamente en las gónadas, en los testículos y en los ovarios, para la producción, desarrollo y liberación de las células propias de la reproducción, tanto espermatozoides como óvulos. ¿Okay? Entonces, folículo estimulante y luteinizante. Y por último tenemos la prolactina. La prolactina, como su nombre lo indica, por etimologías, es aquella hormona que va a estimular la secreción de leche en las glándulas mamarias. ¿Okay? Entonces, como acabamos de ver, por ejemplo, en el folículo estimulante y luteinizante, cada una de ellas va a tener precisamente una abreviatura en inglés que por lo general es ampliamente utilizada en muchos textos. ¿Okay? La hormona del crecimiento se abrevia como GH, Growth Hormone. La luteinizante, LH, Luteinizate Hormone. El inglés no se me da muy bueno en la lectura, en el habla, perdón. Folículo estimulante, FSH, estimulante de la tiroides, TSH, adrenocorticotropa, ACTH y la prolactina, PRL. ¿Okay? Entonces, simplemente es la abreviatura en inglés y van a encontrar en muchísimos artículos, en muchísimos libros, que pues para ser un poco más resumidos, es más fácil poner la abreviatura de las hormonas, ¿no? Que poner precisamente todo el nombre completo. ¿Okay? Entonces, recapitulando, hormona del crecimiento estimula el crecimiento de los tejidos. La luteinizante y la folículo estimulante estimulan espermatozoides en el testículo y estimulan los óvulos en el ovario. El estimulante de la tiroides estimula la liberación de las hormonas tiroideas. Adrenocorticotropa o ACTH estimula la liberación de las hormonas adrenocorticotrópicas en la glándula suprarrenal, y la prolactina estimula la liberación de leche en la glándula mamaria. ¿Okay? Obviamente, pues vamos a ver que, por ejemplo, la prolactina se va a encontrar en valores más elevados en la mujer y sobre todo en ciertos periodos, ¿no? Mientras que en el hombre sí hay valores normales de prolactina, pero obviamente son valores muy mínimos a comparación de la que debería tener una mujer. Asimismo, por ejemplo, también vamos a ver que la folículo estimulante y la luteinizante también van a tener parámetros muy variados dependiendo de los ciclos hormonales de la mujer. En el hombre también tenemos niveles de luteinizante y folículo estimulante, pero van a ser valores muy diferentes a los que manejaría una mujer. ¿Okay? Entonces, estas son las hormonas que se secretan en la porción anterior de la hipófisis o adenohipófisis. ¿Okay? Ahora, las otras dos que se almacenan en la parte posterior, pars posterior, neurohipófisis, son la antidiurética y la oxitocina. La antidiurética precisamente va a actuar a nivel de los túbulos renales, a nivel de la nefrona, justamente en el sistema colector, para permitir entonces la absorción de líquido. ¿Okay? Justamente cuando el cuerpo tiene bajo volumen en el sistema circulatorio, a nivel de los riñones se activan estos mecanismos para absorber agua y aumentar el volumen en los vasos sanguíneos. ¿Okay? Entonces, la hormona antidiurética cabe señalar que se produce directamente en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis, en la porción neuronal, en la porción posterior. Y por último, la oxitocina es otra hormona que
mayormente se genera en grandes concentraciones en la mujer y sobre todo en ciertos periodos, que son precisamente para estimular la contracción uterina después de un parto, para estimular la producción de la eyección de leche en la glándula mamaria, y justamente vamos a encontrar que pues la mayor concentración de oxitocina se va a encontrar en la mujer y sobre todo mayormente en los periodos secundarios al embarazo. Pero como ya ustedes habrán escuchado, la oxitocina también va a estar en amplias secreciones en el hombre, en amplias secreciones en la mujer, y tiene muchas más funciones en general, no nada más para la producción de leche y para la contracción del útero. ¿Okay? Entonces, estas son las hormonas hipofisiarias, ¿vale? Ahora, ¿por qué me voy primero con la hipófisis? Porque ya es más fácil explicar las hipotalámicas. Prácticamente las hormonas hipotalámicas no tienen gran diferencia, simplemente vamos a tener una hormona que libera a la hormona estimulante de la hipófisis. ¿Okay? Por ejemplo, tengo la hormona liberadora de tirotropina. ¿Cómo se abrevia? TRH. ¿Qué hace la hormona liberadora de tirotropina? Estimula la hipófisis para la liberación de TSH, o la hormona estimulante de la tiroides. ¿Okay? Luego tenemos liberadora de gonadotropinas, la GnRH, que lo que hace es estimula la hipófisis en su parte anterior para la liberación de ACTH, o la adrenocorticotropina. ¿Okay? Igual, me equivoqué. Las gonadotropinas, acuérdense, estimula la liberación de FSH y LH. La corticotropina ahora sí estimula la liberación de ACTH. Luego tenemos la hormona del crecimiento. La hormona liberadora de hormona del crecimiento igual estimula adenohipófisis para que libere precisamente la hormona del crecimiento. Tenemos otras dos que, por ejemplo, por el contrario, son inhibidoras. Tenemos la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, que es la somatostatina, y la inhibidora de la prolactina, o la PIH. Estas, por el contrario, se liberan justamente cuando es necesario inhibir la secreción de la hormona del crecimiento, o la hormona liberadora del crecimiento, y ahí también inhibir la secreción de prolactina a nivel hipofisiario. ¿Vale? Entonces, prácticamente por esto es la importancia que debemos encontrar en cuanto a la relación del hipotálamo y la hipófisis en cuestión de la anatomía, ya que la hipófisis prácticamente desciende del hipotálamo. Vamos a encontrar que tienen una comunicación muy importante a través de un sistema circulatorio doble porta. ¿Okay? Que quiere decir justamente que cuando el hipotálamo libera las hormonas al torrente circulatorio, estas hormonas atraviesan estos pequeños vasos, se liberan en la hipófisis, y posteriormente la hipófisis se encargará de liberar sus propias hormonas otra vez al sistema circulatorio. ¿Okay? De ahí entonces que las hormonas adenohipofisiarias se liberarán a la circulación y viajarán a los tejidos que necesitan viajar. ¿Okay? Por el contrario, la porción neuronal o la porción de la neurohipófisis solamente es una prolongación, una extensión más del hipotálamo, donde las hormonas producidas en esta zona se almacenarán aquí. ¿Okay? Recordemos, en la neurohipófisis solamente se van a almacenar oxitocina y antidiurética. ¿Okay? Mientras que las demás hormonas que produce y secreta el hipotálamo se liberarán al torrente circulatorio que comunica directamente con la adenohipófisis. ¿Vale? Ok. Entonces, recordemos que tanto la regulación hipotalámica como hipofisiaria son las dos principales glándulas que se encargarán de regular toda la función de las demás glándulas que encontramos en el cuerpo humano. ¿Okay? Prácticamente la mayoría de todas las hormonas producidas en estas dos glándulas son péptidos, excepción del inhibidor de prolactina, que es una amina únicamente. O sea, todas son proteínas al fin y al cabo. ¿Vale? Y nos vamos a pasar ahora sí ya a la siguiente glándula en orden descendente, que es precisamente la glándula tiroides.
No me voy a meter tanto en la anatomía, nada más vamos a ubicarnos en donde estamos. La glándula tiroides es una glándula que tiene una forma de alas de mariposa, una forma de H, que se encuentra precisamente en la cara anterior de la tráquea, prácticamente por debajo de la comunicación de la laringe con la tráquea. ¿Okay? Justamente aquí en esta imagen vemos de una manera hermosa cómo se ven los cartílagos laringeos, los músculos prelaringeos, la tráquea, y vemos aquí en esta zona cómo se encuentra precisamente la glándula tiroidea. ¿Okay? Tiene una amplia relación con los grandes vasos. Vemos precisamente la carótida común derecha, la carótida común izquierda, las yugulares, y justamente aquí abajito se ve, por ejemplo, el arco aórtico. Tenemos pulmones, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente la glándula tiroides tiene una porción intermedia donde se unen los dos lóbulos que vamos a encontrar a sus caras laterales. Bueno, en un dibujo que se ve un poquito más fácil, vemos justamente cómo se encuentra prácticamente abrazando desde su cara anterior la tráquea. ¿Okay? La glándula tiroides es una glándula que se va a encargar precisamente de la liberación de las hormonas tiroideas. Es muy simple de entender esto. Bueno, cuando precisamente, por ejemplo, se necesitan hormonas tiroideas, lo que va a suceder es que precisamente tanto el hipotálamo se va a encargar de liberar la hormona liberadora de tirotropinas para estimular a la hipófisis, para liberar la hormona estimulante de la tiroides, y posteriormente la hormona estimulante de la tiroides va a viajar directamente hasta la glándula tiroides. La glándula tiroides, a su vez, tiene tres principales secreciones, que son precisamente la triiodotiroxina T3, la tiroxina T4 y la calcitonina. ¿Okay? Un elemento muy importante que debemos que señalar de estas hormonas es que precisamente están constituidas a base de yodo. ¿Okay? Entonces, y justamente otro componente más agregado, que son un componente amínico, aminas, proteínas al fin y al cabo. ¿Okay? Entonces, ¿para qué sirven T3 y T4? Prácticamente incrementan la reacción metabólica o las reacciones químicas que se llevan a cabo en todas las células del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que cuando hablábamos de metabolismo celular, justamente las células necesitan producir ATP constantemente para poder hacer todas las funciones que requieren, ¿no? Y justamente para que se produzca el ATP se requieren varias reacciones químicas que modificarán el metabolismo de la célula. Cuando tenemos la activación de las hormonas tiroideas, la triiodotiroxina o la tiroxina, estas lo que van a hacer es aumentar la velocidad de las reacciones químicas y por lo tanto aumentan el metabolismo. ¿Okay? Entonces, es muy sabido y es muy conocido que una persona que, por ejemplo, tiene una enfermedad que se conoce como hipertiroidismo, tiene el metabolismo muy acelerado, y son típicas personas que comen como si no hubiese un mañana y no engordan, porque precisamente su metabolismo es muy rápido, consumen demasiado rápido todos los nutrientes, ¿no? Algunos pensarán, que mejor, ¿no? Pero obviamente esta enfermedad trae también varias complicaciones. Y el lado contrario de la moneda es cuando el metabolismo es demasiado lento, porque hay una producción muy baja o alterada de estas hormonas tiroideas. Y por lo tanto las personas dicen, es que como bien poquito y engordo un montón. Y muchos pensarán, soy yo. No, no es cierto. Hay distintos valores, hay distintas caras precisamente en cuanto al metabolismo. Entonces T3 y T4 se encargan precisamente del metabolismo celular. Aumentan o disminuyen la activación el metabolismo celular en todos los tejidos. ¿Okay? Cabe de extrañarse que, por ejemplo, cuando se necesita el crecimiento durante la infancia, la combinación de las hormonas tiroideas con la hormona del crecimiento es simplemente fundamental. ¿Okay? Porque si no hubiese una adecuada secreción de hormona del crecimiento, a pesar de que hubiese una secreción adecuada de hormonas tiroideas, el desarrollo se va a ver sumamente lentecido.
Y de igual manera, si hay una adecuada secreción de hormona del crecimiento, pero casi no hay hormonas tiroideas, el desarrollo y el crecimiento se va a ver sumamente lentecido. O sea, es un equilibrio muy complejo y muy coordinado. ¿Ok? Otra de las hormonas muy importantes que tenemos que tomar en consideración, liberada directamente en la tiroides, la calcitonina. ¿Ok? La calcitonina, que precisamente se libera en esta glándula, va a tener un factor muy importante, que es la regulación y el control del metabolismo del calcio. ¿Ok? O sea, prácticamente actúa únicamente en los huesos. Recordemos que el hueso es un tejido vivo, no es una estructura muerta como muchos podrán pensar, que sirve precisamente como reservorio de calcio. Y entonces, cuando por ejemplo se libera calcitonina, esta hormona va a favorecer el depósito de calcio en los huesos, que obviamente servirá para guardarlo y resguardarlo para futuras reacciones, o también para fortalecer los mismos huesos. ¿Okay? Entonces, estas son las tres principales secreciones hormonales que produce la tiroides. Cabe señalar nuevamente, las hormonas tiroideas tienen una base amínica y la calcitonina es una base peptídica. Ambas son proteínas nuevamente. ¿Ok? Ahora, detrás de la glándula tiroides, aquí estamos viendo una imagen posterior, habiendo quitado la tráquea, vamos a encontrar una serie de 4 pequeñas glándulas que están en las alas, en los cuerpos laterales de la glándula tiroides, y estas pequeñas glándulas se conocen como glándulas paratiroideas. No le batallaron mucho con el nombre. Y estas pequeñas glándulas paratiroideas se encargan de la secreción de otra hormona que se conoce como la hormona paratiroidea. No hay pierde. La hormona paratiroidea es la contrarreguladora de la calcitonina. Justamente, ¿qué es lo que va a hacer la paratiroidea? Va a ser liberar calcio de los huesos. ¿Okay? Cuando, recordemos, el calcio se requiere para muchas funciones corporales, simplemente la contracción de los músculos, se necesita entonces estimular la liberación de la paratiroides. Entonces, el metabolismo del calcio a nivel óseo va a estar regulado por calcitonina y hormona paratiroidea. Cuando hay mucho calcio y necesito guardarlo, se estimula la liberación de calcitonina. Cuando hace falta calcio en la sangre, la hormona paratiroidea se libera y entonces estimula la liberación de calcio a nivel de los huesos. ¿Okay? La hormona paratiroidea también es una hormona peptídica. ¿Okay? Entonces, recapitulando nuevamente en cuanto a retroalimentación negativa y positiva, tenemos que la liberación de las hormonas tiroideas se va a estimular siempre y cuando sea necesario. Recordemos que debe de haber un estímulo externo, un estímulo de un órgano, una célula que la requiera, va a mandar una señal al hipotálamo. El hipotálamo liberará la hormona liberadora de tirotropina, que estimula la adenohipófisis. La adenohipófisis liberará TSH, que liberará entonces T4 y T3 a nivel de la tiroides, y justamente T4 y T3 aumentarán el metabolismo de las células del cuerpo humano. Cuando las células que en un principio pidieron la liberación de hormonas tiroideas hayan cumplido la función necesaria, mandarán una señal inhibitoria nuevamente al hipotálamo. Retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. ¿Vale? Ok, ahora vamos a la cavidad abdominal, donde vamos a encontrar la siguiente glándula que nos interesa en parte del sistema endocrino, y es una glándula que se puede clasificar de dos formas, como glándula exocrina y glándula endocrina. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? El páncreas, si bien es un órgano que también vamos a revisar con más detenimiento en el aparato gastrointestinal, es un órgano que va a tener funciones de secreción tanto dentro del cuerpo, por eso se denomina endocrino, como fuera del cuerpo, como exócrino. ¿Okay? La porción exócrina no la vamos a analizar ahorita, solamente mencionar que se encarga precisamente de la secreción de enzimas digestivas. ¿Okay?
como la lipasa o la amilasa, que son enzimas para la digestión y la degradación de los alimentos que consumimos. Lo que nos interesa ahorita es la porción endocrina. Y la porción endocrina va a estar almacenada en todo el trayecto del cuerpo, tanto la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, en varias estructuras que se conocen precisamente como los islotes de Langerhans. En los islotes de Langerhans voy a encontrar precisamente estas células especializadas en la producción y la secreción de las hormonas pancreáticas. ¿Okay? Estas hormonas pancreáticas van a tener una función sumamente importante en la regulación del metabolismo, así como lo hemos visto con las hormonas tiroideas. Solamente que estas en particular tienen una regulación importante, sobre todo en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, vamos a tener tres principales grupos de células. ¿Okay? Las células alfa, que se encargan precisamente de la secreción de glucagón, las células beta, que se encargan de la secreción de insulina, y por el contrario, las células delta. ¿Okay? Las células delta se encargan de la secreción de somatostatina, otra hormona en particular. Okay. ¿Para qué sirve el glucagón y la insulina? Muy seguramente espero que hayan escuchado de estos nombres, pero la función principal de estas va a ser precisamente la regulación del metabolismo de los carbohidratos. La insulina principalmente es la hormona que se encarga de estimular la absorción de las células de glucosa. O sea, cuando yo tengo una gran concentración de glucosa en el medio extracelular, la insulina llega a las células y les dice, ahí hay glucosa afuera, métela. Y entonces esta se va a encargar de la absorción de la glucosa y la utilización para su posterior energía. ¿Vale? Por el contrario, el glucagón se encargará precisamente de aumentar los valores de glucosa en sangre. O sea, la insulina baja los niveles de glucosa en sangre porque mete la glucosa dentro de la célula. Y por el contrario, el glucagón hace la acción contraria, libera glucosa de las reservas energéticas. O sea, justamente la mayor reserva energética de glucosa es el hígado, y luego tenemos el tejido adiposo. Entonces el glucagón se encargará precisamente de liberar glucosa de las reservas. O sea, justamente cuando, por ejemplo, nosotros acabamos de desayunar, principalmente el cuerpo secreta insulina para aprovechar toda esa glucosa que se ha liberado y aprovechar los nutrientes que estamos absorbiendo. Pero si, por ejemplo, como la vida común de todo estudiante universitario, solamente hacemos una comida al día, durante el resto del día que permaneces más de 8 horas en ayuno, pues sobrevives gracias al aporte de reservas energéticas. En este caso, la hormona que estará activa es el glucagón. ¿Okay? Y entonces el glucagón va a liberar glucosa de donde la tenemos resguardada, para que así precisamente el cuerpo siempre tenga un aporte energético constante y pueda estar cumpliendo con las funciones normales del cuerpo, mantenernos con vida. ¿Okay? Tanto insulina como glucagón son hormonas peptídicas, o sea, son proteínas al fin y al cabo. ¿Vale? Entonces, nuevamente, células alfa producen glucagón, células beta producen insulina y las células delta producen somatostatina. La somatostatina vamos a dejarla pendiente en esta situación. ¿Okay? Entonces, los islotes de Langerhans es la parte pancreática que se encarga de la secreción endocrina, mientras que los acinos pancreáticos, que ya después se revisarán, se encargan de la producción exocrina. Endo, dentro, exo, fuera. ¿Vale? Ok, esto a nivel de páncreas. Ahora, siguiendo en la misma continuidad de las glándulas, nos vamos a la siguiente, que también está en la cavidad abdominal, un poquito más abajo del páncreas, y son las suprarrenales. Tal cual como su nombre lo indica, son glándulas que se encuentran por arriba del riñón. Ok, supra, arriba. Las glándulas suprarrenales, precisamente, son glándulas que tienen una forma piramidal y van a estar divididas en dos grandes secciones, que son la corteza y la médula. ¿Okay? En la corteza vamos a encontrar tal vez las principales secreciones de la suprarrenal,
Y justamente en la médula pues también tenemos la secreción de otras hormonas. Recordemos que la suprarrenal va a estar estimulada directamente por la ACTH o hormona adrenocorticotropina, ¿ok? Liberada por la hipófisis. Vale, entonces la suprarrenal, como mencionábamos, en la parte de la corteza se va a dividir en tres grandes secciones de acuerdo al tipo de células que tengamos presentes. Vamos a tener una zona más externa o la zona glomerular. La zona glomerular se encargará de la producción y la secreción de un grupo de hormonas que se conocen como mineralocorticoides. ¿Okay? Dentro de ellas tendremos, por ejemplo, la principal, que es la aldosterona. ¿De qué se encargan estas hormonas? Bueno, justamente van a actuar mayormente a nivel de los riñones y se encargarán del metabolismo y absorción de minerales. En este caso, sodio y potasio. ¿Okay? Entonces, justamente tanto el sodio y el potasio se encargarán de la absorción de estos iones cuando se hace necesario. ¿Okay? Luego tendremos la siguiente zona, que es la zona fascicular, que es una zona que se encargará de la secreción de otros grupos de hormonas que se conocen como los glucocorticoides. Los glucocorticoides, principalmente, la principal hormona que se produce en este sitio es el cortisol. Estos grupos de hormonas se encargan precisamente del metabolismo de los carbohidratos, justamente ayudan en el metabolismo de los carbohidratos, pero van a tener también distintos tipos de funciones metabólicas, inclusive funciones en la regulación del sistema inmunitario y la regulación del sistema inflamatorio, de la respuesta inflamatoria. ¿Okay? Entonces cumplen varias funciones que también pueden actuar dentro de las funciones de los mineralocorticoides. O sea, el cortisol tiene ciertas funciones mineralocorticoides, no la misma que la aldosterona, al igual que la aldosterona va a tener ciertas funciones glucocorticoides, no la misma que el cortisol. ¿Okay? Y tenemos por último la tercera zona, que es la zona reticular, o la más interna de la corteza, que se va a encargar de la secreción de andrógenos, ¿okay? Que son precisamente estrógenos y testosterona. Muy probablemente estos los hayan escuchado anteriormente. Estrógenos y testosterona tienen una relación muy importante, sobre todo a nivel de las gónadas, ¿vale? Ahora, ¿qué relación de importancia tienen estas? Que tanto mineralocorticoides, glucocorticoides como andrógenos son precisamente derivados de los esteroides. O sea, son grasas. La principal biomolécula que conforma estas hormonas son ácidos grasos. ¿Okay? Y son prácticamente las únicas. ¿Okay? Porque ahora la siguiente secreción hormonal que vamos a encontrar son las secreciones de la médula, que son precisamente las catecolaminas. Y algunos péptidos como somatostatina, la sustancia P, pero las principales que vamos a encontrar aquí en la secreción de la médula es la adrenalina y la noradrenalina. Estas, por el contrario, son aminas, o sea, son proteínas otra vez, ¿vale? Adrenalina y noradrenalina tienen múltiples funciones en el organismo que se pueden explicar prácticamente con la activación del sistema nervioso simpático. ¿Okay? Aumentar la contractividad del corazón, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, dilatación de los bronquios, etc. Son todas las acciones que producen, bueno, no todas, son algunas de las presiones que producen epinefrina y norepinefrina, ¿vale? Entonces, la glándula suprarrenal, resumiendo, tiene dos porciones importantes: la corteza, la médula. La corteza se divide en tres. En la zona glomerular, la más externa, produce mineralocorticoides. Principal, aldosterona. La zona fascicular, la intermedia, produce glucocorticoides. Principal, cortisol. Y la zona reticular, más profunda, produce andrógenos y los principales estrógenos y testosterona. Estos tres grupos están formados por esteroides, ¿Okay? Grasas. Mientras que la médula se encarga de la producción de catecolaminas y péptidos. Las catecolaminas precisamente son hormonas derivadas de aminas, o sea, proteínas, ¿vale? Y justamente todas las secreciones de la glándula suprarrenal tienen una función muy importante en el metabolismo,
tanto en situaciones de estrés como en situaciones basales. O sea, cuando el cuerpo está en una situación de estrés, digamos en un periodo de enfermedad, mineralocorticoides y glucocorticoides cumplen una función muy importante en el mantenimiento de las funciones normales del cuerpo. Y estrógenos, epinefrina y norepinefrina también tienen una función muy importante en la activación del sistema simpático. ¿Vale? Ok, esto es en cuanto a las funciones que encontraríamos en esta glándula, ¿vale? Y ahora, no por último, vámonos en la parte última, pero no menos importante, que corresponde precisamente a las gónadas. Las gónadas precisamente varían de acuerdo al género. Entonces vamos a tener que en el género femenino tenemos ovarios, en el masculino tenemos los testículos. ¿Okay? Tanto ovarios como testículos tienen una función muy importante, que prácticamente la principal pues es la preservación de la especie. ¿Okay? Es por eso que la complementación entre el masculino y el femenino para preservar la vida es importantísimo. No me voy a meter mucho en este tema, es un tema muy extenso, aparte de la secreción hormonal, pero justamente tanto los ovarios como los testículos se encargarán precisamente de la liberación de hormonas que estimulan el crecimiento de las células propias de las gónadas, hablando precisamente en la mujer del óvulo y en el hombre del espermatozoide. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales gónadas que se producen? Las principales hormonas en las mujeres, precisamente los estrógenos; en el hombre, la testosterona. ¿Okay? Recordemos, tanto estrógenos como testosterona se pueden producir también en la suprarrenal, pero también se pueden producir precisamente a nivel de las gónadas. En el hombre, la principal secreción es la testosterona y es la que vamos a encontrar con mayor abundancia. No cabe aclarar que también el hombre tiene estrógenos, al igual que la mujer también tendrá testosterona, pero obviamente en concentraciones mucho menores. La principal hormona que vamos a encontrar en la mujer son los estrógenos. Cabe señalar nuevamente que ambos son hormonas esteroideas, tienen prácticamente un mismo grupo químico de base. La única diferencia pues que vamos a encontrar son las concentraciones entre ambos. ¿Okay? Entonces, además de justamente los estrógenos que se producirán en los ovarios, el ovario también permitirá la secreción de progesterona. ¿Okay? La progesterona, como su nombre lo indica etimológicamente, es una hormona que estimula la gestación en la mujer. ¿Okay? Y justamente en combinación con las hormonas hipofisaриas, folículo estimulante y luteinizante, van a pues no jugar, sino tomar un rol muy importante en el ciclo menstrual femenino. ¿Okay? Justamente la modificación de la progesterona y los estrógenos en base a los niveles de folículo estimulante y luteinizante nos explican todos los cambios que se van a producir a nivel ovárico y a nivel uterino en la mujer. ¿Okay? Y obviamente pues esto lo recordarán, por ejemplo, de las clases de educación sexual, porque nos explica justamente estos cambios que se producen de manera cíclica en la mujer. ¿Okay? Y evidentemente las concentraciones cambiantes de estas 4 hormonas explicarán todos estos mecanismos. Nuevamente, recordemos, folículo estimulante y luteinizante estimularán el crecimiento y la liberación de óvulos en el ovario. ¿Okay? Mientras que folículo estimulante y luteinizante en el hombre estimulan el crecimiento y la liberación de espermatozoides. Por el contrario, en la mujer, estrógenos y progesterona permitirán precisamente el crecimiento y favorecer precisamente la gestación. Asimismo, el estrógeno pues también obviamente juega un rol importantísimo en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como la testosterona en el hombre. ¿Okay? Entonces la testosterona en el hombre también estimula una parte muy importante en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Vale? Ok. Ahora, con esto estamos acabando prácticamente con todos los órganos que se consideran como glándulas. Recordemos, glándulas son aquellas que producen y secretan hormonas.
Pero recordemos que otros órganos del cuerpo humano también tienen la función de glándula, ¿ok? Como el estómago, que se encarga precisamente de la secreción de gastrina, que es una hormona muy importante para el metabolismo, estimula la secreción de ácido clorhídrico. El corazón, que secreta el péptido natriurético auricular, que es una hormona muy importante para la regulación de la presión arterial y una importante vasodilatador. En el riñón, que tendremos por ejemplo la secreción de renina, que es un componente muy importante para el mantenimiento de la presión arterial, y la eritropoyetina, que es otra hormona que estimula el crecimiento de las células sanguíneas, ¿okay? Prácticamente los eritrocitos. Asimismo, pues también tenemos por ejemplo la placenta, que es otro órgano muy importante que solamente vamos a encontrar en la mujer y que no es propia de la mujer. Es un órgano muy intermedio de comunicación entre la mujer y entre el producto, que se va a encargar precisamente de la alimentación del producto prácticamente. Pero también la placenta se encargará de la secreción de otras hormonas muy importantes. Nuevamente secreta estrógenos, progesterona, pero también secretará la gonadotropina coriónica humana o GnRH, hormona que favorece el crecimiento de el cuerpo lúteo, un elemento muy importante en la gestación. Y vamos a tener también la secreción de la hormona somatotoma humana, ¿ok? Entonces vamos a encontrar que múltiples órganos del cuerpo humano van a tener funciones aunadas en parte al sistema endocrino, más allá de las glándulas que hemos mencionado, ¿okay? Nuevamente cabe aclarar y cabe señalar que esto es solamente una parte introductoria, ¿okay? Es todavía mucho más complejo la activación, la liberación e inclusive la formación de las mismas hormonas, ¿okay? Como hemos visto, de entrada simplemente vamos a ver que hay hormonas que tienen una base peptídica, hormonas que tienen una base amínica y hormonas que tienen una base esteroidea, ¿okay? Entonces, proteínas y ácidos grasos se encargan de la formación de estas sustancias. Y cada glándula tendrá sus mecanismos para la formación en particular de estas. En la tiroides, por ejemplo, se ocupa la acumulación de yodo en la hormona para que ésta pueda funcionar. En las suprarrenales, pues se ocupará también una regulación muy importante, la liberación de aldosterona, y cortisol, ¿okay? En las gónadas y sobre todo pues en la mujer, que es un sistema un poquito complejo, pero uno más completo de estudiar, vamos a ver que hay una regulación cíclica muy importante, ¿no? Entonces, del sistema endocrino hay mucho que revisar aún, pero prácticamente con esto vamos a concluir la sesión. Entonces, muy importante, no está de más revisar nuevamente los textos que nos ayudan a entender con un poco más de detenimiento el tema, ¿vale? Entonces, sin más que agregar por el momento, prácticamente con esto acabamos esta parte de la sesión y bueno, espero estar revisando sus dudas y con gusto las resolveremos, ¿vale?